Muy buenos días a todos ustedes. Por cuestiones de tiempo y por mi propia inepcia respecto de los temas cuyo dominio ostenta el excepcional currículo de nuestro ponente, don Ricardo Rivero Ortega, cuya hoja de vida maravilla y espanta de tan grande, he de reducir su currículo a lo esencial. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, de la cual hoy es rector. Las universidades de Ámsterdam y Friburgo, las de Buenos Aires y la Autónoma de México, la de Sao Paulo y la de Rosario de Colombia, la Antina Simón Bolívar de Quito y muchas otras lo han recibido en calidad de profesor e investigador. Cuenta con varios doctorados honoris causa, premios de investigación y condecoraciones institucionales en España y América Latina. Autor de 38 libros y de más de 100 trabajos de investigación, resalta para nosotros su dedicación al derecho administrativo iberoamericano y la publicación de diversos manuales sobre el tema, junto a profesores e investigadores de Brasil, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, Costa Rica, El Salvador. Defiende el ser de la universidad como servicio público, entendido como entrega y preocupación por mejorar su entorno social e influir en lo nacional. Y como el gran jurista que es, he de relevar cómo destaca en su pensamiento la necesidad apremiante de estímulo para la permanencia del humanismo en las aulas universitarias. Ha sido grato para mí saber que vino al Ecuador en 2017 y participó con su conocimiento y consejo junto al jurista ecuatoriano Víctor Granda Aguilar en la redacción de la obra titulada Derecho Administrativo, texto fundamental hoy en los estudios de nuestros presentes y futuros juristas. Leí hace unos días en Diario El País de qué modo, comillas, la protección de las instituciones es la protección misma de la democracia, material altamente sensible, muy difícil de fabricar y muy fácil de arruinar. Este es dato fundamental respecto del sentido y la necesidad de existencia, la ya antigua creación y constantes recreación, dominio, posibilidades de influencia en las sociedades del ámbito del derecho administrativo, es decir, su aplicación inteligente a fin de proteger las instituciones públicas, tanto más cuanto el texto con el que cuento fue escrito en el afán de instruir a lectores y estudiosos sobre los elementos administrativos sustanciales que sostienen nuestra democracia, una más entre las lábiles e inciertas democracias iberoamericanas. Lengua, política, derecho e instituciones públicas. La idea de globalización en el mundo hispánico es título de un trabajo que por su significado y los temas que abarca, las teorías e historias que lo sostienen, comprende exigencias y tratamiento de una cuestión universal, al margen del equívoco que pretendería que ciertas sociedades se hallan fuera del espacio común en un tiempo que no es el de todos. He podido encontrar en la red, más allá del texto de derecho administrativo mencionado, que don Ricardo incursionó, merced al derecho administrativo, en muchas sociedades latinoamericanas, que no solamente interesa a cada uno de nuestros países, pero pude encontrar un trabajo suyo sobre el derecho administrativo en el Japón, el abstract o resumen de cuyo contenido me permito leer, sobre todo por su posibilidad o más bien necesidad de aplicación global. Comillas, el desarrollo comparado del derecho administrativo en el mundo demuestra la existencia de un arquetipo universal que responde a una necesidad humana común más allá de las culturas, el control del poder.
Japón es un buen ejemplo porque ha sumado a su orden constitucional las técnicas más apropiadas del derecho administrativo: control judicial, procedimiento, burocracia profesionalizada, descentralización, responsabilidad patrimonial. Así ha logrado realizar un Estado de Derecho que explica los excelentes niveles de calidad de vida y progreso económico del país. Hasta aquí la cita. Todos los temas aquí enunciados nos competen y el jurista continúa. El derecho administrativo ha evolucionado a lo largo de más de 200 años. A principios del XIX comienzan a publicarse en Europa los textos pioneros en la sistematización de esta disciplina jurídica, desplegada a lo largo del siglo XX por los principales países del mundo hasta el presente XXI. El isomorfismo institucional, desarrollos similares en las instituciones, resulta de la exportación de soluciones jurídicas paradigmáticas, asociadas a círculos virtuosos por sus positivas repercusiones para el progreso de las sociedades. Un enfoque comparado permite destacar el papel histórico de nuestra ciencia y sus contribuciones al desarrollo contemporáneo. Los actuales estudios sobre el derecho administrativo global, centrados en los ordenamientos internacionales, pueden ser reforzados desde el análisis de los ejemplos de caso a nivel nacional. Este artículo exponía el caso japonés. Otro ejemplo de caso que advierto y agradezco es el de su contribución a la redacción del libro Derecho Administrativo, ya citado, que la Universidad Andina publicó en 2017. Termino ya, no sin dar la bienvenida al Congreso a don Ricardo, afanoso entusiasta de la cultura universal, jurista cuyo trabajo excepcional contribuye a que en la palabra y en la vida se extienda la esperanza de la racionalidad del bien. He ahorrado innumerables detalles sobre su vida y sus textos, pero he de revelar mi admiración, don Ricardo, y exclamar en alusión a ellos con nuestro universal César Vallejo: tanta vida y jamás, y tantos años, y siempre, mucho siempre, siempre, siempre. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Bien, buenos días. Muchísimas gracias a la presidenta de esta sesión plenaria de la Academia Ecuatoriana de la Lengua por su elocuente y cariñosa presentación. Trae a mi memoria los tiempos en la República del Ecuador tan querida, con amigos juristas, también intelectuales que han defendido la democracia allí y en tantos lugares de América. Quiero agradecer también la oportunidad que me brindan los organizadores de este congreso en la maravillosa y constitucional ciudad de Cádiz, el Instituto Cervantes, cuyo director Luis García Montero nos acompaña, a quien quiero saludar, y también al director de la Real Academia Española, que en su condición de jurista me permite expresar algunas de mis ideas, aunque me referiré también a la literatura, a la lengua, a la cultura, lo que nos une ciertamente. Saludo a los representantes de las academias que integran a SALE y a los de las distintas instituciones universitarias y en general del mundo de la cultura y de la lengua del español. Bien, se me ha pedido que trate varios temas en uno: la lengua, la cultura, la política, los derechos y las instituciones, y hacerlo en el tiempo con el que cuento no es fácil, entrelazando cada una de estas ideas que efectivamente se vinculan y resultan importantes, pero también presentan numerosas derivadas. Quiero comenzar con un recuerdo de las personas que construyen puentes entre uno y otro lado del Atlántico, con América siempre. Y hablando de instituciones, como no, el recuerdo hace 100 años de Rafael Altamira, que recorrió el continente americano, sus universidades, sus academias, para expresar la necesidad de una unión intelectual entre
bueno, quienes hablamos la misma lengua y pensamos con valores compartidos, los institucionales que están unidos a la política, a la economía, que subyacen al funcionamiento de las sociedades y son tan importantes para comprender por qué evolucionamos en uno u otro sentido. Rafael Altamira, que fue propuesto al Premio Nobel en su día y no alcanzó ese galardón, quizás por las circunstancias que tuvo que afrontar, también sufrió la dictadura hace 100 años. Saber que otros antes que nosotros han tendido esos puentes y bueno, se han tenido que enfrentar a las contrariedades que otros después en América y en España sufrieron, nos anima a aprender de su ejemplo y a retomar su impulso. El impulso de reivindicación de la huella de España en América y de la huella de América en España. No podemos entendernos los unos a los otros sin conocer nuestras profundas raíces compartidas. También quiero, comenzando con la lengua y la política, citar hoy como referente humano, intelectual, en la defensa de la libertad y los derechos, una maravillosa poeta, Gioconda Belli, en este momento en que Nicaragua sufre, Nicaragua, y la política, la lengua, ¿cómo se defiende la libertad? ¿Cuáles son las raíces de los derechos, de la protección del ser humano? Están en las constituciones, en la Común Gaditana de 1812, que rigió a los dos lados del Atlántico, ¿acaso en las leyes reguladoras de las distintas instituciones? No, la defensa de la libertad nace de la audacia, del coraje, de la voluntad sostenida de personas que con su convicción, con su determinación, defienden lo mejor del ser humano y del espíritu que compartimos y expresamos en la lengua española. Gioconda Belli, en El país bajo mi piel, ese texto autobiográfico, rememora sus momentos de lucha contra la tiranía, un concepto que deberíamos recuperar y normalizar para saber de qué hablamos y hablar claro, diferenciando la dictadura de la democracia. Hay un momento particularmente emotivo en el que señala la detención de uno de sus amigos y la tortura que sufre siendo amenazado para que la delate y la denuncie, lo que le hubiera llevado a la cárcel, y cómo él resiste ese momento con penalidades extremas y en un alarde fantástico de dignidad de la persona protege a la poeta. Bien, la lengua y la política. En la cumbre iberoamericana que se ha celebrado estos mismos días en Santo Domingo ha habido alguna controversia sobre el término dictadura y hay que recordar también y saludar a nuestros hermanos peruanos. No en vano este congreso podría, quizás, si hubiera celebrado en otras circunstancias en la maravillosa ciudad de Arequipa. ¿Qué es la dictadura? ¿Qué es la democracia? Habremos de entendernos en la definición de las palabras y diferenciar claramente quién defiende los valores democráticos, los principios de la representación y del Estado de Derecho y quién intenta, con distintos subterfugios y artimañas, arrumbar ese ideal compartido. Y es importante que nos pongamos de acuerdo y que recordemos en qué momentos y quiénes han defendido verdaderamente la democracia con la lengua, por ejemplo, la poeta Gioconda Belli. El derecho y los derechos. El derecho es cosa de juristas, los derechos incumben solamente a los abogados o también forman parte de esas raíces institucionales a las que se refería Rafael Altamira, catedrático de Derecho, pero intelectual y constructor de puentes, como he dicho. Aquí evoco a tres grandes intelectuales del mundo americano. Raúl Zurita, poeta chileno que comienza su vocación por la poesía encerrado en la sentina de un barco al inicio de la dictadura del general Pinochet en Chile. Rafael Cadenas, que se enfrentó a una y después a otra dictadura en su país, siempre también Venezuela. Y Vargas Llosa, cómo no citar a Vargas Llosa aquí en Cádiz y en este Congreso de la Lengua Española que podría, ya digo, haberse celebrado en su ciudad natal de Arequipa. Ellos
Zurita, Cadenas, Vargas Llosa, Gioconda Belli, tantas mujeres, tantos hombres, han defendido los derechos, la dignidad de la persona con sus valores, los valores comunes de la lengua española y unas raíces que no comienzan ni terminan en su obra, sino son mucho más profundas. ¿Dónde está el espíritu? ¿Dónde encontramos las profundas raíces institucionales de la reivindicación de la libertad, de los derechos, de la poesía de Zurita, de las novelas de Vargas Llosa, de las de Rafael Cadenas? ¿De dónde surge un género literario siempre tan recomendable como las novelas de dictador? Si hemos de expresar el contenido de la palabra dictadura, de la palabra tiranía, encontraremos referencias mucho más certeras en las novelas de dictador, en Alejo Carpentier, en Vargas Llosa, en Gabriel García Márquez, que en los textos constitucionales. Y también en la tradición hispánica que explica esta defensa de la libertad en América. Quiero hoy aquí recordar a Antonio de Montesinos y el Sermón de Adviento, que fue la primera llamada a la defensa de los derechos en América, que se pronuncia en la española, hoy República Dominicana, en la lengua que compartimos, la primera decidida defensa de los derechos y las libertades frente a las agresiones, las opresiones, los abusos y los excesos. ¿No fueron acaso los dominicos de Salamanca, los frailes, los que proclamaron esos abusos? ¿No se pronunció el sermón de Adviento acaso en la lengua que compartimos? ¿Y cómo se proclamó la independencia americana? ¿De dónde nacen los cabildos? ¿Cuál es el origen del espíritu de libertad? ¿Quiénes fueron los impulsores, los representantes de los habitantes de los principales núcleos de población americana, de Buenos Aires a México, de Quito, tan importante la independencia, a Bogotá? ¿Quiénes fueron y en qué palabras, en qué lenguaje se expresaban para defender esas libertades? Lo hacían en español. También quiero hoy recordar aquí en Cádiz a José Celestino Mutis. ¿Cómo no? Porque él se la jugó también en la universidad defendiendo las tesis de Copérnico, abriéndole la puerta a Humboldt, a la Ilustración y el cambio político que propicia la independencia americana. Y quienes hicieron esto se expresaban en la lengua que celebra este Congreso Internacional hoy aquí en Cádiz. Pero el núcleo central de mi intervención de hoy, que debe referirse a las instituciones y por mi especialidad académica, se proyecta sobre 3 ejemplos de cómo el sustrato común de la lengua española compartida trae consigo instituciones sin las cuales no se explica la libertad, la defensa de los derechos, la democracia en América. Quiero subrayar la importancia del municipio, el municipio libre, autogobernado, que fue la escuela de democracia en América, de la Universidad Autónoma, en la que, impartió sus lecciones Mutis y de la que salieron también los próceres de la independencia y la rendición de cuentas que hasta el día de hoy sigue siendo tan necesaria para llevar al lugar que le corresponden a quienes autócratas, descontrolados, abusan, se exceden en el ejercicio de su poder. Estas 3 instituciones públicas son de raíz inequívocamente hispánica y sin ellas probablemente no sería posible entender la libertad en las repúblicas hermanas de América. Todo empezó en el municipio y es importante destacar que sin ese municipio libre, sin esos cabildos, sin esas escuelas de democracia que toman su modelo de las partidas y antes de las leyes de Toro, de los códigos hispánicos que proclamaban el autogobierno municipal, probablemente no hubiera surgido una clase política con capacidad de gobierno, de gestión de la cosa pública, que después proclama su derecho a la independencia. El análisis detallado por los especialistas del régimen municipal en Iberoamérica, los que he acompañado en los últimos años en tantos países, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Chile, Paraguay, en todos estos países demuestra que antes y
algunos años, muchos años después de la independencia, fue esa impronta española del municipio autogobernado la que posibilitó experiencias democráticas antes incluso de la declaración, de la consagración, de la fundación de las repúblicas. Sin esos municipios libres que sufrieron después en los primeros textos constitucionales no inspirados por el modelo gaditano reacciones restrictivas de su capacidad de autogobierno, la democracia no hubiera sido posible. Y cada vez que América miró hacia España después, en los distintos momentos de recuperación de la democracia, uno de los principales influjos positivos que recibió de los vientos de esta tierra fue la recuperación del autogobierno municipal. Hoy muchas leyes locales de régimen municipal iberoamericanas, hispanoamericanas, incluyen influencias de la norma española que desde Cádiz, 1812, consagra la capacidad de las ciudades de dirigir sus propios destinos. Y todo esto nace de la universidad, de las universidades que crea España en América, y lo hace en un momento muy temprano y contra la tendencia de otras potencias hegemónicas de aquel tiempo que se negaban directamente, evitaban la fundación de universidades en los lugares donde desplegaban sus influencias. No actuaron igual todas las potencias en América y, desde luego, la creación de las primeras universidades americanas está asociada a ese espíritu de libertad, de democracia, de pensamiento libre que prepara el terreno después para la independencia. Otra de las instituciones clave que compartimos, y es muy importante que mantengamos esa red de valores comunes en el ámbito académico universitario en el tiempo actual, es el de la autonomía universitaria, una universidad autogobernada que después recobra el impulso original en el proceso de Córdoba de 1918, con el derecho de los estudiantes, de los jóvenes, a marcar la línea de su futuro en las instituciones que sirven para educarlos ahora y siempre. Las universidades americanas, la Universidad de Santo Domingo, la Universidad Nacional de San Marcos en Lima, las universidades nacionales en Ecuador o en Colombia, el Colegio Mayor del Rosario, la Universidad Nacional Autónoma de México, todas estas instituciones comparten sistemas de gobierno, un concepto de autonomía que las convierte hasta el día de hoy en los lugares donde se gestan los procesos de la libertad. No es extraño que uno de los indicadores principales para detectar atisbos de dictadura en las repúblicas americanas sean las reacciones extremas contra las movilizaciones en las aulas universitarias, porque esos jóvenes que, decía Arciniegas, anticipan los vientos de la libertad en su obra de 1932, El estudiante de la tabla redonda, de la mesa redonda, esos jóvenes que defienden la democracia hoy en Nicaragua y en tantos países desde las aulas universitarias son el mejor futuro de la democracia en español. Y la rendición de cuentas. Hasta Cortés tuvo que pagar por sus actos. Esto se olvida cuando se piden cuentas por la historia de la conquista. Los excesos, los abusos de los conquistadores y de los delegados de España a menudo fueron contestados con juicios de residencia, con exigencias de responsabilidades. Encadenados volvieron algunos de los personajes más importantes de la historia de América, porque otra de las tradiciones hispánicas de las instituciones protectoras de la libertad y de la democracia que compartimos es la posibilidad de que quienes ejercen el poder en algún momento hayan de pagar por sus excesos. Y excesos en el ejercicio del poder se han producido hoy siempre, así como compartimos una literatura, la literatura que inspiró a los conquistadores, también compartimos una cultura de abusos y de reacción frente a esos abusos.
Los genocidios, las barbaridades, las atrocidades no son solo anteriores a la independencia. En México se desplazaron comunidades enteras antes y después de la independencia y se cometieron genocidios antes y después de la independencia, como una historia objetiva reflejaría claramente. Lo importante en la cultura institucional compartida es que aquellas personas responsables públicos que sean quienes dirijan los excesos, los abusos, las violaciones de los derechos, las denunciadas en las novelas de dictador, en la poesía, en la voz en español de las mujeres y hombres que defienden la libertad, paguen por ello. Y da igual si son personajes del siglo XVI, como Cortés, que ya tuvo que pagar en su juicio de residencia, o tiranos del XXI que siguen vulnerando los derechos, matando o permitiendo el asesinato de periodistas, permitiendo la lesión de los derechos fundamentales, que pobre gente que solo busca la libertad muera torturada, quemada, asesinada en tantos países de América. Las instituciones públicas, las defensoras de la libertad, el autogobierno municipal, la democracia en el nivel local, la autonomía universitaria, la rendición de cuentas como un patrimonio común en español que nos protege hasta hoy frente a los excesos más graves de aquellos que siempre, no en el 16, en el 19 o en el 20, también en el 21 sienten la tentación de hacernos confundir la palabra democracia con la palabra dictadura y olvidar el riesgo terrible de la tiranía, la del pasado, la del presente y la del futuro que hemos de evitar. Queremos un futuro en la lengua, un futuro en la política, en los derechos, en las instituciones, un futuro para las gentes que se exprese en el verso, en el cántico de Pablo Milanés que traigo para terminar mi intervención, un nuevo aliento que está anunciando con lucidez. ¿Qué queremos que anuncie? ¿Qué queremos comunicar en español? En la lengua, en los derechos, en la política, en las instituciones. Queremos democracia. Queremos saber qué es la democracia cuando se utiliza esa palabra como su antítesis, la dictadura. No se haga con frivolidad, no se haga confundiendo, no se haga intentando invertir los términos, que es un golpe de Estado. ¿Acaso todavía tenemos dudas sobre ese término, esa expresión en español? Necesitamos un diccionario claro que recuerde nuestra historia, porque demasiados golpes de Estado, demasiadas dictaduras, demasiadas lesiones de los derechos han sufrido nuestras sociedades en el pasado como para que a la altura del año 2023, tan iniciado el siglo XXI, prometedor, pero escalofriante en algunos de sus acontecimientos más recientes, sigamos sin saber y ante el riesgo de volver a incurrir en ese tremendo error de la ruptura democrática, del golpe de Estado. Si nuestros líderes políticos no saben expresarse correctamente en español y diferenciar una autocracia de una democracia y un golpe de Estado de una aplicación de la Constitución, tenemos un serio problema, porque volveremos a la situación en la que habrá que aplicar el juicio de residencia de Cortés, que no es, por tanto, ningún descubrimiento nuevo. Encarcelar a quien confunde la autocracia con la democracia no es un hallazgo del siglo XXI, es una consecuencia de la cultura institucional compartida, la que conocemos y expresamos en español hace siglos. Lo que llevó a Cortés a la cárcel, las mismas consideraciones, los mismos valores, los mismos principios en la misma lengua, con los ideales que defendieron Zurita, Cadenas, los que defiende Yoquenda Belli hoy en Nicaragua, debe llevar a otros también pronto a rendir cuentas por sus actos, para proteger la democracia, para proteger la libertad, que son palabras muy, muy hermosas en nuestra preciosa lengua, el español. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Creo que se ha completado el tiempo.